simétrico de extensión, aducción, rotación externa de cadera y extensión de rodilla. El paciente va a estar en decúbito prono al borde de la camilla, ¿no? Y el miembro inferior que se va a trabajar. El fisioterapeuta va a estar en la parte inferior del paciente. Lo primero que vamos a realizar es la tracción y la aproximación de cintura pélvica. Tracciono, aproximo, tracciono, aproximo. La posición inicial es una flexión de cadera, a una abducción, una rotación interna, y una flexión de rodilla. El contacto manual es en la parte posterior, en la parte posterior interna de tobillo y de rodilla. Le pedimos al paciente que empuje nuestros dedos hacia adentro. Empuje. Si lo hacemos de manera lenta, lo que estamos logrando es la estabilidad. Y si lo hacemos de forma rápida, estamos ganando movilidad. La posición final es el nombre del patrón, que es una extensión de cadera, una aducción, una rotación externa de cadera y una extensión de rodilla. El segundo patrón es la flexión, la abducción, la rotación interna de cadera y la flexión de rodilla. El paciente igualmente va a estar en decúbito prono con el miembro al borde de la camilla, y el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior del paciente. Igualmente vamos a traccionar la cintura pélvica, tracciono, aproximo, tracciono, aproximo. La posición inicial es una extensión, una aducción, una rotación externa de cadera y una extensión de rodilla, de esta forma. El contacto manual va a ser en la parte anterior externa de la rodilla y también del tobillo. Le vamos a pedir al paciente que empuje nuestros dedos hacia afuera. Empuje. Si lo realizamos lento, el movimiento, vamos a ganar la estabilidad. Pero si lo realizamos rápido, vamos a ganar movilidad. La posición final del movimiento es el nombre del patrón, que es una flexión de cadera, una abducción, una rotación interna de cadera y una flexión de rodilla. Patrón unilateral simétrico de extensión, aducción, rotación externa de cadera, extensión de rodilla y flexión plantar. El paciente va a estar en decúbito supino con el miembro a trabajar al borde de la camilla. El fisioterapeuta va a estar en la parte inferior del paciente. Lo primero que vamos a realizar es una tracción y aproximación de cintura pélvica. Tracción, aproximación. La posición inicial va a ser una flexión, una abducción, una rotación interna de cadera, una extensión de rodilla y una flexión dorsal.
una flexión dorsal. El contacto manual va a ser en la parte anterior e interna, en la parte anterior e interna de la rodilla y en la planta también del pie, en la planta del pie. Lo que le vamos a pedir al paciente es que empuje mis dedos que están en la parte interna de la rodilla, que empuje hacia adentro y que empuje hacia abajo las que están en la planta del pie, de esta forma. Al realizarlo lento estamos ganando la estabilidad, pero si lo hacemos rápido estamos ganando movilidad. Mi posición final va a ser el nombre del patrón, ¿no? Una extensión, una aducción, una rotación externa de cadera, una extensión de rodilla y una flexión plantar. El segundo patrón unilateral simétrico es una flexión, una abducción, rotación interna de cadera y extensión de rodilla y flexión dorsal. El paciente de igual manera va a estar en decúbito supino con el miembro que vamos a trabajar, al borde de la camilla, y el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior del paciente. Lo primero que vamos a realizar es la tracción y aproximación de cintura pélvica de esta manera, y la posición inicial sería una flexión, una extensión de cadera, una aducción, una rotación externa de cadera, una extensión de rodilla y una flexión plantar. El contacto manual va a ser en la parte posterior externa de la rodilla y también en el antepié. Le vamos a pedir al paciente que empuje los dedos que están acá en la parte externa de la rodilla, empuje hacia afuera, y los dedos que están en la parte del antepié que empuje hacia arriba, de esta forma. Si lo realizamos lento, vamos a ganar estabilidad, pero si lo realizamos rápido, vamos a ganar movilidad. Mi posición final es una flexión de cadera, una abducción, una rotación interna de cadera, una extensión de rodilla y una flexión dorsal. Patrón unilateral simétrico de flexión, abducción, rotación interna de cadera y extensión de rodilla. El paciente va a estar en decúbito supino, el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior del miembro que va a ser evaluado. Lo primero que vamos a realizar es la tracción y aproximación de cintura pélvica. Tracción, aproximación, tracción, aproximación, tracciono y aproximo. La posición inicial va a ser una posición neutra de cadera, una aducción y rotación externa de cadera y extensión de rodillas. El contacto manual va a ser en el maleolo externo. Lo que le vamos a pedir al paciente es que empuje mis dedos, ¿no?, hacia afuera. Empuje. Cuando nosotros lo realizamos lento, estamos ganando la estabilidad. Y cuando lo hacemos rápido, estamos ganando la movilidad.
La posición final es el nombre del patrón, una flexión, una abducción, una rotación interna de cadera y extensión de rodilla. En el segundo patrón es la posición neutra de cadera, una aducción, una rotación externa de cadera y extensión de rodilla. La posición del paciente va a ser la misma, de cúbito supino, del fisioterapeuta en la parte inferior del miembro que se va a evaluar. Iniciamos con la tracción y la aproximación de cintura pélvica. Tracciono, aproximo, tracciono, aproximo. Y la posición inicial es una flexión de cadera, una abducción, una rotación interna de cadera y una extensión de rodilla. Aquí el contacto manual es en el malleolo interno. Lo que se le va a pedir al paciente es que empuje mis dedos hacia adentro, de esta forma. Al realizarlo lento, estamos ganando estabilidad. Pero si lo hacemos rápido, estamos ganando movilidad. La posición final es una posición neutra de cadera, una aducción, una rotación externa y una extensión de rodilla. En el patrón bilateral simétrico, de flexión, abducción, rotación interna de cadera y extensión de rodilla, el fisioterapeuta de la misma manera va a estar en posición supina, de cúbito supino, y el fisioterapeuta en este caso sí va a estar en la parte inferior del paciente. Lo que vamos a realizar primero es la tracción y la aproximación de cada miembro inferior. Tracciono y aproximo la cintura pélvica de cada miembro. Y la posición inicial es una posición neutra de cadera, una aducción, una rotación externa y una extensión de rodilla. Aquí el contacto manual es en el malleolo externo, en los malleolos externos, ¿no? Porque en este caso es bilateral, y le vamos a indicar al paciente que empuje mis dedos, ¿no? de ambos miembros inferiores. Empuje. Al hacerlo lento, el movimiento, estamos ganando la estabilidad, pero al realizarlo rápido, estamos ganando la movilidad. La posición final es una flexión de cadera, una abducción, una rotación interna de cadera y una extensión de rodilla. En el patrón bilateral simétrico de posición neutra de cadera, una aducción, rotación externa de cadera y extensión de rodilla. Igualmente el paciente va a estar en esta posición supina, el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior del paciente. Vamos a comenzar realizando la tracción y aproximación de cintura pélvica. De ambos miembros inferiores. La posición inicial en este caso sí sería una flexión, una abducción,
una rotación interna de cadera y una extensión de rodilla de ambos miembros inferiores. Aquí sí aquí el contacto manual es en la parte interna del tobillo o el malleolo interno, ¿no? Y le vamos a decir al paciente que empuje hacia adentro mis dedos. Empuje. Al realizarlo de manera lenta, estamos ganando estabilidad. Pero si lo realizamos rápido, estamos ganando movilidad. La posición final es una posición neutra de cadera, una rotación interna de cadera, una aducción y una extensión de rodilla. Patrón bilateral asimétrico de flexión, abducción, rotación interna de cadera y extensión de rodilla de un miembro. Y posición neutra de cadera, aducción, rotación externa de cadera y extensión de rodilla del otro miembro. En este caso, el paciente va a seguir en la posición supina, en el cúbito supino, y el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior del paciente. Primero vamos a realizar la tracción y la aproximación de cintura pélvica. Flexiono, aproximo, tracciono, aproximo de ambos miembros. Tracciono, aproximo, tracciono, aproximo. La posición inicial el miembro inferior izquierdo va a ser la posición neutra de cadera, una aducción, una rotación externa y una extensión de rodilla. Y del miembro inferior derecho va a ser lo contrario, que es una flexión, una abducción, una rotación interna de cadera y una extensión de rodilla. De esta forma. El contacto manual en el miembro izquierdo va a ser en el malleolo externo, y el contacto manual en el miembro derecho va a ser en el malleolo interno. Se le va a indicar al paciente que en su pierna derecha, en su pierna izquierda, lleve o empuje mis dedos hacia afuera, de esta manera. Y en la pierna derecha, que empuje mis dedos hacia adentro. Empuje de esta forma. Si lo realizamos el movimiento lento, vamos a ganar la estabilidad, pero si lo hacemos rápido, vamos a ganar la movilidad. Mi posición final mi posición final es es el nombre del patrón, ¿no? Una flexión, una abducción, una rotación interna de cadera y una extensión de rodilla en el miembro inferior izquierdo. Y la posición neutra, una aducción, una rotación externa de cadera y una extensión de rodilla en el miembro inferior derecho.